La brujería, que era un delito grave, se daba cuando una mujer quería incursionar en la curación o en muchos casos en la medicina, que era un lugar únicamente reservado para los hombres. Es decir, si lo practicaba un hombre era médico, si lo practicaba una mujer era bruja. ¿Qué pasó, chomocosa carnal? Tengan todos ustedes una cordial bienvenida a este su canal con su humilde servidor, Yair Teatea. El día de hoy me encuentro en la Plaza Bolívar, en el Jirón Junín del distrito de Lima, o más conocido como la Santa Inquisición. Está exactamente a la espalda del Congreso del Perú, como se puede ver allá en la parte de atrás. Ahí se encuentra ubicado este museo de la Inquisición. Lamentablemente ha estado clausurado durante más de 6 años. 6 años. Es más, paso el dedo acá por los pilares, la construcción, las columnas de este museo y vean, está bien sucio. Por acá está bien sucio. Tiene más de 6 años cerrado, pero la cultura siempre va a estar permanente en nuestros corazones. Para ponerles en contexto, la Inquisición fue creada por el rey Felipe II en el año 1569 y esta era una de sus varias sucursales, entre comillas, del Consejo de la Suprema y General Inquisición Española. La Inquisición surgió lentamente como un instrumento destinado a la defensa de la fe y tomaban acción en contra de aquellas personas que no creían en Dios, o bueno, llamémoslo así. En otras palabras, tenías que estar forzado a creer en sus creencias, o de lo contrario ibas a ser cruelmente torturado y en muchos de sus casos hasta asesinado. Por nada más y nada menos, escúchame bien, los mismos curas. Algunas de las torturas más destacadas fueron la garrucha o también la muy conocida cuerda, en el cual consistía de que se ataban las manos del sospechoso por detrás de la espalda y se alzaba por las muñecas varios metros del suelo por un sistema de poleas. Ya le metían hasta ingeniería ahí, fíjate. Tras ello se le dejaba caer desde lo muy alto hasta arriba, pero una vez que caía no tocaba el suelo y así quedaba pues la persona gravemente herida por la tremenda sacudida. Las acciones que estaban prohibidas en la Inquisición eran muchas, pero entre ellas las que más destacaban era como por ejemplo la blasfemia, el sacrilegio, la hechicería, la brujería, el quebrantamiento del ayuno y de la abstinencia, la lectura de libros prohibidos, entre otros, etcétera y etcétera. Estos son considerados delitos mayores, incluso aún más graves que los delitos como robar o incluso hasta matar, y por consiguiente debía ser juzgado y próximamente torturado. En esta época existía la llamada lesa majestad, que significa ofender al rey o al monarca. Entonces, si por insultar al monarca te podían meter preso de por vida o incluso la pena de la muerte, imagínate por insultar a Dios, que para ellos era el señor de los señores y jefe de jefes. En aquella época existía un evento llamado el auto de fe. Era un evento realizado y organizado por la misma Inquisición, donde los condenados tenían que abjurar, en otras palabras, tenían que gritar públicamente que estaban arrepentidos por los pecados que cometieron. Ahora, con esta acción de los condenados representaba el triunfo del tribunal inquisidor, ya que para esto mismo se creaban estos dichos eventos, para que los condenados demuestren públicamente que estaban equivocados. O para que te hagas una idea, te decían o te rectificas o te matamos. Ahora, si el condenado se rectificaba de sus pecados, o sea, gritaba diciendo que estaba arrepentido de esos pecados que realizaba contra la fe católica, los inquisidores le daban castigos leves, o así lo llamaban, leves. Era nada más y nada menos que darle azotes públicamente hasta que se desangraran, pero no llegaban a la pena de muerte. Entonces, ¿a quiénes mataban los inquisidores? ¿Quiénes eran condenados a muerte? Quienes eran condenados a muerte eran los llamados relapsos. Relapso es un término eclesiástico que significa persona que reincide de un pecado o que ya había abjurado o hecho penitencia, los cuales eran condenados a la pena capital o al garrote vil o directamente a la hoguera. Ahora, ¿qué pasaba si un relapso no abjuraba? Este relapso era considerado como relapso impenitente y estos lo quemaban ya directamente en la hoguera. Los quemaban vivos en la hoguera. Prácticamente la Inquisición los odiaban, ya que era un problema directamente para los inquisidores y los tomaban como un fracaso para la Santa Inquisición, o sea, para dicho evento realizado, ya que el objetivo del evento auto de fe era precisamente convencer a los condenados que estaban equivocados mediante la multitud. Siempre era públicamente, y no lograrlo significaba un total fracaso, significaba un fiasco. Si el relapso era terco, este manifestaba una burla directa ante la organización, o sea, ante la Inquisición. Por ello, los inquisidores estaban autorizados a utilizar cualquier medida o medio de tortura para obtener dicha abjuración. Incluso si el relapso estaba siendo quemado vivo, le seguían obligando que se arrepintiese hasta llegar al final.
El primer auto de fe en Perú ocurrió en el año 1573. 6 de los reos hicieron penitencia, donde uno de estos fue quemado vivo y era un extranjero francés llamado Mateo Salado, donde su único delito fue procesar el luteranismo y vendía libros sobre ello, de los cuales para su mala suerte eran considerados delitos graves. Este señor fue fiel a su religión hasta la muerte. Incluso hay una huaca acá en Lima representando el lugar donde vivía el señor Mateo Salado. El segundo auto de fe se celebró en el año 1578 aquí en Perú, y el atuendo habitual de los reos lo hacían llamar San Benito, donde el gorro tenía un nombre muy conocido, popularmente dicho coroza. Fue icónico hasta el sol de hoy. El resto del atuendo fue llamado saco bendito, de ahí el nombre San Benito, y junto al vestuario llevaban una vela grande representando la llama de la penitencia. Se tiene registrado actualmente que el Tribunal de la Inquisición en el Perú procesó a 1477 reos, de los cuales 32 recibieron pena capital y el resto fueron condenados a castigos no mortales. Ahora, de los 32 sentenciados, 16 de ellos lamentablemente fueron quemados vivos. Y un caso muy conocido fue el del teólogo Francisco de la Cruz, que fue nada más y nada menos rector de la Universidad Mayor de San Marcos, que fue acusado como un alumbrado. El término alumbrado significa aquella persona que habla libremente de temas de la fe, indicado que había sido tocado por alguna divinidad. A esto se le decía un sujeto alumbrado, y no por Dios, sino por las llamas del infierno. La iglesia no le creía y fue declarado ese mismo instante por hereje. En el evento auto de fe, los condenados iban sentados en burros, atados de manos y luciendo el vestuario de San Benito. El público se alborotaba, se amontonaba por escoger un mejor lugar con una buena visibilidad para apreciar el espectáculo. La brujería, que era un delito grave, se daba cuando una mujer quería incursionar en la curación o en muchos casos en la medicina, que era un lugar únicamente reservado para los hombres. Es decir, si lo practicaba un hombre era médico, si lo practicaba una mujer era bruja. Finalmente, en Perú se limitó a prohibir la lectura de ciertos libros de la Ilustración francesa. En otras palabras, la Inquisición se volvió un instrumento político en contra de la corriente libertadora y finalmente fue abolida para siempre en el año 1820. Y así llegamos al final de este video. Regálame un like si te pareció informativo, suscríbete si es que aún no estás suscrito, es totalmente gratis, y sobre todo, y lo más importante, déjame en la parte de aquí abajo tu comentario referente a este tema sobre la Santa Inquisición. Tengo entendido que también fue fundada en Perú el mismo tiempo que fue fundado allá en México. No estoy seguro, pero déjame en la parte de acá abajo qué otro tipo de castigo, qué otro tipo de tortura sabes tú de la Santa Inquisición. Leo todos sus comentarios. Eso sería todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Vamos a tocar y al parecer